Vamos a hablar del motor magnético de Howard Johnson, que es sin duda uno de los dispositivos, uno de los motores magnéticos más antiguos de los que se tiene referencia, ya que la patente data del año 1973, lo que lo sitúa ya en casi 50 años de antigüedad. El motor magnético de Howard Johnson se hizo bastante conocido, ya que apareció en la portada de la revista Ciencia y Mecánica. En este número de la revista se mostraba el motor magnético y se explicaba su funcionamiento minuciosamente. Del motor original no hay vídeos en YouTube por lo antiguo que es, pero sí hay algunas réplicas basadas en la patente original, donde se presenta información suficiente para poder replicarlo. También hay algunas explicaciones gráficas que demuestran el funcionamiento de este motor, que no parece a primera vista muy complicado y que a continuación vamos a explicar con bastante detalle. Existen varias versiones de este motor y algunas de ellas son para desplazamiento lineal, ya que Howard Johnson cuenta en total con 3 patentes de dispositivos de energía libre, uno de ellos el motor magnético y otros 2 sistemas lineales de desplazamiento. Vamos a ver un poco de la vida de Howard Johnson, de su trayectoria y sus invenciones. A lo largo de su vida desarrolló varios inventos para diferentes empresas, entre los que destacan proyectos de energía atómica, trabajó también como consultor científico, desarrolló algunas investigaciones en el campo de las fuerzas magnéticas para diferentes compañías, participó en el desarrollo de productos de todo tipo en la industria, como dispositivos de inyección, productos médicos, sistemas eléctricos. Algunos de sus inventos fuera del campo de la energía libre son un silenciador cerámico para el ámbito militar, del que se fabricó durante más de 15 años, diferentes dispositivos para la industria del motor, como pueden ser frenos de histéresis, frenos sin bloqueo para diferentes aplicaciones, y otros tantos dispositivos que se aplicaron de manera práctica en diferentes ámbitos, como por ejemplo un generador sin escobillas para el volante de los automóviles Lincoln, que servía de control de deslizamiento. En total, Howard Johnson cuenta con unas 30 patentes de diferentes dispositivos. A nosotros realmente nos interesa su aportación en el ámbito de la energía libre, que se concreta en 3 dispositivos basados en imanes permanentes: un acelerador de movimiento, un tren para movimiento lineal constante y un motor para movimiento giratorio. Todos ellos sin necesidad de alimentación a la red eléctrica o uso de combustible alguno. La consecución de las patentes de estos dispositivos fue toda una odisea, que le llevó al inventor más de 6 años de pelearse con la oficina de patentes. Al parecer, estas oficinas tienen órdenes concretas de no patentar este tipo de dispositivos. Textualmente le dijeron a Johnson: no patentamos inventos que violen las leyes de la física. Sin embargo, Howard no se desanimó y después de 6 años de lucha contra la burocracia y gracias a un contacto suyo con el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, se le concedió finalmente la patente de Estados Unidos número 4.151.431, que describe un motor permanente que no se conecta a ninguna fuente externa de energía. A continuación vamos a ver los 3 dispositivos paso a paso y vamos a explicar un poco en cómo funcionan. Para empezar vamos a ver el sistema de propulsión basado en imanes permanentes, que se trata de un sistema para conseguir aceleración con solo la fuerza de los imanes. Este dispositivo se diferencia del tren de imanes en que aquí el vehículo se ve acelerada su velocidad en lugar de mantenerla constante. Se podría comparar este dispositivo con una especie de estación de despegue de un cohete, pero sin combustible, únicamente usando la fuerza de repulsión. En el dibujo esquemático podemos ver un tren en el cual se va a elevar su velocidad y que está montado sobre unos raíles. Dispone de unos imanes en forma ligeramente curvada. Esta forma curvada es característica también del motor magnético de Howard Johnson. La colocación de los imanes que hay en los laterales de la vía es lo que hace que se produzca la aceleración. Estos imanes llevan un orden opuesto en cada lado del raíl
Y gracias a esta disposición y las distancias entre ellos, se consigue que la sumatoria de las diferentes fuerzas de atracción y repulsión dé un resultado favorable al sentido del desplazamiento, produciéndose la aceleración del vehículo. En el esquema se ven los raíles, el vehículo y los imanes laterales, que tienen una disposición muy peculiar en cuanto a sus campos magnéticos. En el dibujo de la patente no se puede apreciar muy bien porque está un poco emborronado, y he hecho un dibujo en el que se puede apreciar cómo van colocados los campos magnéticos. Tendríamos una concatenación de imanes que van norte-sur en una dirección, y después hay entre ellos un imán que lo que hace es ir de manera transversal. Entonces, como se puede apreciar en el dibujo, tenemos en un lado sur-norte-norte, sur-norte-norte, y en el otro lado sería al revés, empezaríamos norte-sur-sur, norte-sur-sur. Esta sería la disposición de los imanes para que se pueda conseguir el movimiento de aceleración. Vamos a ver un vídeo en donde una persona ha conseguido replicar este sistema, que no es especialmente complicado. Y bueno, esta persona lo dice claramente en el vídeo, que si definimos energía como la capacidad de realizar un trabajo, pues está demostrando claramente que está realizando un trabajo sin necesidad de aportar ninguna energía externa, lo cual supuestamente violaría la segunda ley de la termodinámica. Bien, vamos a seguir con la descripción de estos dispositivos. Y bueno, simplemente un detalle más, y es que en la figura 1 podemos ver unos imanes situados fuera de los carriles, que se etiquetan como el número 26. Estos imanes cumplen una función de acelerar el movimiento del vehículo, aunque no son imprescindibles para el funcionamiento del invento. Eso quiere decir que si los ponemos, pues vamos a conseguir un resultado más óptimo, pero no son imprescindibles. Bien, el segundo de los inventos que vamos a ver es el dispositivo para la generación de movimiento con fuerzas magnéticas. Bueno, este trata de un dispositivo para hacer circular un tren. Sería parecido a lo que hemos visto anteriormente, pero en este caso sería un movimiento constante sin una aceleración. Entonces, bueno, lo que consiste este invento es en formar un carril con imanes en forma de túnel que cubre al vehículo por todas partes, ejerciendo sobre él fuerzas magnéticas que darán como resultado el movimiento del vehículo. Como se puede ver, es un túnel hecho con imanes que están curvados, y de esta manera las fuerzas magnéticas atacan al vehículo por diferentes partes. El vehículo a su vez va llevando imanes también que tienen los campos magnéticos situados tanto hacia arriba como hacia los laterales. Realmente este invento está muy bien. Lo único, digamos, inconveniente es que para hacer un tren de tamaño grande y llevar personas dentro tendríamos que usar una gran cantidad de imanes, y posiblemente el costo de fabricación no haría que este invento fuese rentable. Pero en cualquier caso es bueno, importante conocerlo. Y por fin vamos a llegar al motor magnético de Howard Johnson, que este es el dispositivo por excelencia. Es un motor basado en imanes permanentes que es capaz de mantenerse girando sin aporte externo de energía, y que es capaz de producir una cantidad constante de trabajo. Se basa en los mismos principios de funcionamiento que el acelerador de movimiento, y ahora vamos a verlo. Un dato peculiar sobre este motor es que no se mueve la parte interior como suele suceder, sino que es la parte exterior la que gira. O sea que el rotor está en la parte exterior del aparato, mientras que la parte interna permanece quieta, haciendo las veces de estator. Para una mejor comprensión de cómo funciona este aparato, vamos a ver algunos esquemas y algunos dibujos, y de esa manera vamos a poder ir describiendo las partes más importantes del dispositivo. En primer lugar, la parte que permanece quieta, o sea el estator, está dentro y tiene una disposición de imanes con la cara norte hacia arriba. Eso quiere decir que todos los imanes van a tener la cara norte hacia arriba, no hay una concatenación.
Sin embargo, la parte sur de los imanes que queda abajo también influirá en la creación de movimiento, porque también va a ejercer fuerza, como vamos a ver ahora en los dibujos. Bueno, para explicar lo que significan estos dibujos, podemos ver que los imanes que están curvados son los del rotor, los que van a girar, y presentan el norte y el sur, como podemos ver, y vemos que hay una serie de líneas de fuerza que van pintadas en rojo y van pintadas en azul. Bien, tenemos que entender una cosa: las líneas que van pintadas en azul son líneas que van a ir en la dirección del movimiento, son fuerzas que van en la dirección del movimiento. Las líneas que van pintadas en rojo son fuerzas que se oponen al movimiento. Como podemos ver en esta disposición, en este momento, hay más líneas que van en favor del movimiento que líneas que se oponen a él, por lo tanto se producirá un movimiento en esa dirección. Bien, en total tenemos 3 posiciones posibles. En 2 de estas posiciones vemos que el número de líneas en favor del movimiento es mayor, porque hay más líneas azules que rojas. Solamente hay un punto en el que las líneas se igualan, en el que tenemos menos líneas que van en favor del movimiento que líneas que vayan en contra del movimiento. Por lo tanto, en ese punto posiblemente el dispositivo quedaría parado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que en ese momento el dispositivo no se pare? Pues lo que se soluciona poniendo 2 imanes descentrados en la parte del rotor. 2 imanes en forma de U. Van a ir en la parte del rotor. De esa manera, en cada momento vamos a tener una cantidad de líneas de fuerza que van a impulsar al motor hacia el sentido del giro. No sé si se ha entendido. Yo creo que bueno, se trata sencillamente de eso. Hay que tener en cuenta unas cosas. Estos imanes curvos hay que fabricarlos, es proceso con las medidas adecuadas. Lógicamente también hay que tener en cuenta que el tamaño de los imanes del rotor tiene que ser el adecuado en proporción a los imanes que hay en el estator para que todas estas líneas de fuerza se cumplan. Y también bueno, hay que tener en cuenta los campos magnéticos de dichos imanes, porque aunque fabriquemos un imán con una determinada forma, el campo magnético de ese imán puede variar. No obstante, creo que gracias a los dibujos queda bastante, digamos, entendible el funcionamiento del aparato y cómo se deberían colocar estos imanes. En la patente se profundiza un poco más en las medidas exactas de cada uno de estos dispositivos, que lógicamente podrían variar en función de si queremos hacer un motor de mayor o menor tamaño. Sin embargo, nos describe las medidas para un prototipo concreto. Y bueno, para finalizar, para que se vea cómo funcionaría este dispositivo, podemos ver unas imágenes en 3D de una persona que ha realizado lo que es una animación de este motor, en el que se ve efectivamente cómo lo que se mueve es la parte de afuera y las parejas de imanes curvados que, al estar descentrados, al no estar perfectamente fijos, mantienen siempre una cantidad de líneas de fuerza mayor hacia el sentido del giro. Y ese, digamos, sería el quick de la cuestión de cómo funciona este motor. Y bueno, creo que por esto lo vamos a dejar. Este ha sido el motor magnético de Howard Johnson, uno de los más antiguos. Tenemos ya 50 años de motor magnético inventado y sin usar. Hay muchos más motores de este estilo, hay infinidad de maneras de crear motores magnéticos con la fuerza de atracción y repulsión de los imanes. Y vamos a ver muchos más y los vamos a explicar minuciosamente para que aquellas personas que quieran intentarlo lo puedan replicar.